quisiera conversar con ustedes respecto a lo que es la bioética. Ya hemos hablado un poco y ya hemos escuchado las ponencias sobre los estudios de bioequivalencia, cómo se llevan a cabo, pero uno de los factores bien importantes de este tipo de estudios son las personas. Los ensayos de bioequivalencia son esenciales. Ya no es algo que podría ser o que es algo que quisiéramos tener, no, es algo esencial y necesario en el quehacer farmacéutico en la salud actual en todos los países. Como bien explicaba ahora el doctor de Mora, la bioequivalencia es en general el método más apropiado para constatar esa equivalencia terapéutica entre dos medicamentos, el medicamento de marca o innovador y el medicamento genérico. Y pues son esenciales también en el proceso de desarrollo de fármacos, como bien apuntaba el doctor de Mora y la doctora Salazar anteriormente, creando la base para tomar decisiones a nivel regulatorio, para evaluar cambios en formulaciones y consistencias de lotes. Esto como breve introducción, pero quiero que nos enfoquemos durante estos minutos en las personas. Este es un esquema muy sencillo, básico, simplemente ilustrativo de cómo es que empieza un estudio de bioequivalencia. Y empezamos con voluntarios. Voluntarios que más adelante vamos a ver las características, pero aquí lo que me interesa que pongamos atención es que este grupo de voluntarios se reclutan y a un grupo de participantes se les administra el medicamento innovador. Este puede ser uno de los esquemas, ahora el doctor de Mora lo explicaba bien, puede ser uno de los esquemas donde en un momento dado al inicio a un grupo de pacientes, el grupo de arriba, se le da el medicamento innovador, se hacen mediciones y tiempo después a este mismo grupo de pacientes o personas, perdón, se les da el genérico y viceversa. Este es un proceso aleatorizado y posteriormente en la etapa analítica se analizan todo este tipo de muestras que se han tomado, ya sean muestras sanguíneas, muestras de orina, para llegar luego a la etapa de estadística para determinar todas las concentraciones y determinaciones cinéticas entre los dos grupos de medicamentos. Nuevamente, entonces, aquí lo importante pensar es en las personas. Estamos hablando de ensayos con seres humanos y por lo tanto, la bioética está implícita. No podemos pensar en ensayos clínicos desde los años 70 para acá sin que exista la bioética que nos va a empujar y nos va a mostrar el camino para que esta ciencia no haga loco, como decimos popularmente, sino que se siga un camino de respeto hacia los participantes. Recordemos entonces que la bioética lo que busca es identificar e implementar los mecanismos para asegurar esas condiciones de riesgo y que sean aceptables para los participantes versus el posible beneficio que va a tener la ciencia o la población en general. Como les decía, pues hoy en día no concebimos investigación con seres humanos sin que la bioética sea el eje central que guíe esta actividad. En todo el mundo, ya bien conocido por todos, las buenas prácticas clínicas desde los años 60 y tantos con la declaración de Helsinki empiezan a darse esas pautas para el desarrollo de los estudios de investigación y no se quedan atrás más adelante los estudios de bioequivalencia, que estos pues al inicio del siglo pasado pues no se daban con tanta frecuencia. Sin embargo, actualmente, pues estos son los principios que nos guían. En nuestro país, como mencionaba el primer expositor en esta mañana, desde el año 2014 contamos con una ley de investigación biomédica que establece ciertos parámetros y esas reglas de juego para llevar a cabo los estudios de investigación clínica, los estudios biomédicos con seres humanos. En Costa Rica, entonces, nos vamos a guiar no solo por la ley nacional, sino por las guías de buena práctica clínica, las pautas CIOMS y toda la regulación internacional que rige alrededor de esto.
Pensemos entonces en bioética, específicamente en estos ensayos de biodisponibilidad y bioequivalencia. Quiero empezar con este concepto de los estudios de biodisponibilidad. Ellos tienen un objetivo inherente a este tipo de estudios, que es un objetivo ético, porque nos brinda una herramienta diseñada para garantizar la calidad y la seguridad del medicamento que le permiten cumplir con su rol social, beneficiar a la persona para la cual es administrado. No sería ético administrar un medicamento sin que supiéramos qué es lo que le va a pasar a esa persona o a ese participante o a ese paciente con este medicamento. Entonces, es deber inherente al desarrollo de los estudios de bioequivalencia poder garantizar a esa persona la salud a través de este medicamento. Hablando un poco más en términos de valores éticos, dentro de los principales valores humanos que nosotros tenemos relacionados a los medicamentos, yo como farmacéutica, los colegas aquí presentes y el gremio médico, pues es la solidaridad de mantenerse, de manifestarse en la voluntad de poner el medicamento al servicio de las personas, al servicio de todas las personas, pero no solo se centra en la solidaridad, sino también en la verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, en esta verdad que guía esa buena intención, pero que la buena intención tiene que finalizar en eficacia de ese medicamento. Entonces, son conceptos éticos que nos llevan al acto de prescripción médica, al acto de dispensar un medicamento, y actualmente, en los años más recientes, incorporamos también un valor que yo llamo también un valor ético, que es la calidad de poder garantizar seguridad y eficacia a las personas que van a ser usuarios de este medicamento. Entonces, para mí estos tres grandes valores éticos son los que nos deben guiar a través del proceso de realizar estudios clínicos enfocados en lo que es biodisponibilidad y bioequivalencia. Nuevamente, los participantes. ¿Quiénes van a ser los participantes de los estudios de bioequivalencia? Bueno, en estos estudios, y bien apuntaba el doctor de Mora hace unos minutos, son estudios de mucho cuidado, de mucha exactitud, en donde los participantes tienen que ser elegidos y escogidos con gran minuciosidad, cuidadosamente, para disminuir todo lo que es la variabilidad, la posibilidad de variabilidad de resultados, y permitiendo que a su vez se puedan detectar esas diferencias entre los medicamentos que estamos comparando. Entonces, la gran mayoría de los estudios, se podría decir un 90% de los estudios de bioequivalencia, se realizan con participantes sanos. ¿Por qué? Técnicamente estas son las razones. Es más fácil el reclutamiento de estos participantes. Los criterios de inclusión y exclusión los podemos ir encajonando y podemos elegir más fácilmente a ese sujeto de investigación. Estadísticamente también es más sencillo poder tener una reproducibilidad de resultados, y nos garantizamos de una u otra forma que son, al ser personas sanas, no están tomando, no son usuarios de otro tipo de medicamentos que pudieran de alguna forma intervenir o interferir con el estudio que estamos pretendiendo llevar a cabo. Estas son las razones, como les decía, técnicas para utilizar participantes sanos en este tipo de estudios. Generalmente lo que se busca en los estudios de bioequivalencia son voluntarios sanos en ambos sexos, definidos como jóvenes entre 18, 50, 55 años más o menos, cuyos características físicas sean, digamos que estándares, donde su peso corporal no supere el más o menos 10% de lo ideal en cuanto a masa, altura y sexo. Además, se prefieren seleccionar a los participantes que no tengan, hábitos como por ejemplo que no sean fumadores,
que no tengan historia de alcoholismo, de drogas, de utilización de sustancias o de algún otro factor que pudiera intervenir en los resultados obtenidos del estudio. También para determinados fármacos y para determinados estudios, es interesante siempre prestar atención a las características que pudieran de alguna forma intervenir en el resultado. Por ejemplo, características de fenotipo o genotipo que metabólicamente pudieran de alguna forma alterar. Pero bueno, estas son características que se pueden contemplar dentro del propio estudio. También sería preferible estandarizar a todos los sujetos de investigación con una dieta uniforme, con condiciones más o menos similares, sin medicamentos previos, de manera que podamos garantizar que los resultados sean fiables. Hasta aquí estamos hablando de puras características técnicas, ¿verdad? Para que este estudio no me falle, para que el resultado no se me salga de la curva, algún resultado por ahí. Pero recordemos que estamos hablando de personas. Por tanto, como les decía anteriormente, la parte ética no la podemos dejar por fuera de esto. Y tenemos que guiarnos con los famosos 4 principios bioéticos de investigación de lo que es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, respetando todos los principios que establece desde 1964 la Declaración de Helsinki como un código ético de referencia para prevalecer y resguardar los derechos de las personas participantes en estos estudios. Entonces, elaboremos un poco más y entendamos cómo estos 4 principios descritos acá los podemos aplicar y los podemos introducir dentro de este grupo de voluntarios sanos que hemos hablado anteriormente y cómo van a interactuar dentro de la investigación. Este slide es interesante. Cuando el doctor Montenegro me pidió hablar de este tema, lo primero que se me viene a la mente es que tenemos que establecer diferencias entre lo que son los ensayos clínicos de desarrollo de medicamentos o dispositivos en aquellas fases que todos conocemos, fase 2, 3 y 4, y son muy diferentes a los ensayos clínicos de biodisponibilidad y bioequivalencia. ¿Por qué? Porque los objetivos son distintos. Básicamente, la metodología es distinta, los participantes son distintos y sobre todo los objetivos del estudio es distinto. Cuando pensamos en qué tipo de participantes yo debo incluir dentro de un estudio de bioequivalencia, una de las preguntas que los bioeticistas se hacen o nos hacemos es si se debería de aceptar población vulnerable en los estudios de bioequivalencia. Y volvamos al objetivo del estudio de bioequivalencia, es demostrar que el genérico es igual que el medicamento innovador. ¿Qué tanto será necesario hacer partícipe a población vulnerable de este tipo de estudios? Pues es algo que toca analizar dependiendo de cada caso. Yo no les puedo decir aquí que no al 100%. Sin embargo, es un tema que tenemos que considerar, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas de las poblaciones, el nivel de escolaridad de la población que puede ser candidata a participar, la capacidad de toma de decisiones, poblaciones inmigrantes, nuestro país no está exento de esto, privados de libertad, grupos étnicos, población cautiva, todo este tipo de personas que pudiéramos encontrar personas sanas en cualquiera de estos grupos que estoy mencionando aquí, no necesariamente es la población ideal para participar en los estudios de bioequivalencia. Estamos pensando básicamente que no es una persona enferma, que no altruistamente está buscando un beneficio o un potencial resolución a su problema de salud, sino que es otro tipo de objetivo. Entonces, este es un tema que dentro de los más importantes a la hora de que un comité de ética tenga que evaluar sería qué tipo de población estamos utilizando. Me encontré un estudio bien interesante
estuve buscando y dentro de la literatura hay poco de esto, pero este me pareció muy interesante. Esto es un estudio que se llevó a cabo en India, en una de las provincias al sur de India, donde los investigadores investigan acerca de los asuntos éticos o de los issues éticos en cuanto al reclutamiento de participantes de voluntarios sanos para este tipo de investigaciones. Una de las hallazgos que se menciona es que, por ejemplo, durante el proceso de consentimiento informado que se llevó a cabo para el proceso de reclutamiento de estos participantes, se observa que los voluntarios estaban más preocupados del tema del pago que iban a recibir por su participación que de su propia salud. Entonces, este es un tema, pues, tabú, ¿verdad? Y siempre nos enfrentamos en el comité de ética, ¿pago o no pago? ¿Cuánto es justo? ¿Verdad? Nuestra legislación en Costa Rica, recordemos que no es permitido el pago para los estudios clínicos en fases de desarrollo, pero en fase 1 y en fases de investigación sí se puede hacer este tipo de compensación de acuerdo a lo que analice y autorice el comité de ética. Otro de los puntos que se mencionan en este estudio, el estudio se hizo en un CRO y este CRO había creado, y ellos lo llaman así, un ejército de reserva de voluntarios, donde se tiene como una reserva de personas dispuestas a participar en los estudios de fase 1, en este caso fase 1 y bioequivalencia, en donde están listos ahí apenas para que los llamen y los convoquen, ¿verdad? Entonces, este tipo de preselección de voluntarios, igual no digo que no sea ético, lo puede ser, pero hay que tener en cuenta de cómo se hacen estos procesos de preselección y estos procesos de reclutamiento. Uno de los participantes voluntarios decía, me enteré de las pruebas a través de mis amigos. Inicialmente estaba un poco aprensivo, pero después al escuchar que no les pasó nada a ninguno, pues entonces me uní a ellos, ¿verdad? Es un tema nuevamente ético que tenemos que saber manejar y aquí la llamada de atención a los investigadores, a las unidades de investigación, a los centros de investigación, de poder manejar este tipo de expectativas de los posibles participantes en los estudios. Y finalmente se menciona algo también interesante, que son los estigmas y cómo un participante puede ser estigmatizado al participar en este tipo de estudios. Aquí ponen el ejemplo que no es lo mismo un donador de sangre, donde altruistamente se le exalta, ¿verdad?, su disposición para donar su sangre y poder salvar la vida de las personas, diferente a una persona que participa en este tipo de estudios y que pudiera ser, no necesariamente, pero se pudiera señalar como que es una persona que está vendiendo su cuerpo simplemente por un pago, ¿verdad? Entonces, son temas muy duros que traigo aquí a la mesa porque son realidades de nuestros países. Yo sé que este estudio fue hecho en India, pero no estamos lejos de tener probablemente este tipo de poblaciones o este tipo de creencias en nuestras poblaciones y no nos iremos dando cuenta sino hasta que lo pongamos en práctica y tengamos a Biocinetics haciendo los estudios de investigación. Estos temas son de cuidado y de interés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Los derechos de los participantes en estos estudios. Número 1, autonomía. El respeto a la autonomía del paciente. ¿Qué significa esto? Pues respetar la voluntariedad de los participantes, que el participante sepa que su participación es estrictamente voluntaria, sin ningún tipo de coerción, y esto lo vamos a hacer a través de un proceso de consentimiento informado. Ofrecer una información completa sin dejar de lado información de riesgo, sin dejar de lado posibles beneficios y qué es lo que va a suceder durante todo el estudio. El participante tendrá derecho a una compensación mayor o menor, pero tenemos que hacérselo ver y darle esta información
a conocer. Otro de los derechos que tiene el participante es a estar seguro a su seguridad e integridad física. Entonces, ¿cómo se va a proteger esa seguridad? ¿Qué tipo de riesgo se enfrenta este participante al participar en este tipo de estudio? Y finalmente, ¿cómo se va a proteger esa confidencialidad y estos datos que el participante nos va a dar o nos va a compartir? Uno de los procesos más importantes y creo claves para el tema de reclutamiento y del proceso de inicio de uno de estos estudios es el proceso de consentimiento informado. Todos aquellos que han tenido la oportunidad de participar de un proceso de consentimiento informado me dirán que no es fácil, no es sencillo enfrentarse a un paciente con un mar de dudas, con un mar de preguntas, de manera que usted como investigador le pueda ofrecer toda la información que necesita esta persona para llegar a tomar una decisión correcta. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Empecemos por describirle al paciente de qué se trata este estudio, por qué estamos haciendo este estudio, para qué sirve, en qué consiste, qué le va a pasar. Bueno, no solo usted venga, le tomamos muestra y sale, no, sino que, bueno, usted va a tener que quedarse en este hospital durante un día completo o durante mediodía. Se le van a tomar muestras de sangre, se va a tener que tomar este medicamento que usualmente funciona para X y Y patología. Y esto puede representar algún tipo de riesgo. ¿Cuáles son esos riesgos? Y cómo está preparado el centro de investigación para responder a ese tipo de riesgos. El consentimiento informado también tiene que ser sumamente claro de cómo se va a proteger la privacidad de la persona, cómo se va a mantener confidencial esta información y sus datos, incluso de qué manera esta persona puede retirar su deseo de participar o retirar su deseo de que se compartan sus datos a lo largo del proceso del estudio. ¿Cuáles son las medidas de protección? ¿Existe o no existe una póliza que lo pueda proteger ante cualquier evento adverso? Y por supuesto, lo puse de último, pero es lo más importante, que su participación es voluntaria y que existe esa posibilidad de retractarse sin que exista ninguna penalidad o que se le vaya a penalizar por de pronto decidir que ya no quiere participar. Estos son los conceptos que creo más importantes debemos tener en cuenta en cuanto a al proceso de consentimiento informado. Otro de los temas importantes es la parte de compensación. Y no es usual en nuestro país, como les decía, hablar de este tipo de temas, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y es algo que el comité de ética que tenga que analizar este tipo de estudios va a tener que establecer ciertos parámetros o ciertas estrategias para manejar el tema de compensación. El tema de compensación se basa en el principio de equidad. Es un sistema de compensar al participante por su tiempo, por su participación en el estudio. Este debe ser un trato justo, pero que, y es algo que es interesante de ver, no necesariamente tiene que ser igual para todos, porque no necesariamente las condiciones de todas las personas son las mismas. Y la justicia no quiere decir que a todos haya que pagarles $1,000, por ejemplo, por participar en un estudio. ¿Cómo hacemos la compensación? En algunos países, en algunas regulaciones, se hace, por ejemplo, con base a los salarios mínimos de las personas. Y entendemos que el salario mínimo de una persona en el Reino Unido no es el mismo salario mínimo de nosotros aquí en Costa Rica. Entonces, es un tema que toca analizar, entender cómo se va a manejar de manera de que éticamente no se vea como un soborno, como un chantaje o como una compra de estas personas para que puedan participar. Sin embargo, son personas sanas que van a participar en un estudio y que necesitan estar un tiempo
dentro del estudio y que de alguna forma pues es un beneficio que las buenas prácticas clínicas lo establecen para este tipo de estudios, ¿verdad? Como conclusión a este tema, pues el Comité de Ética tiene un papel muy importante. El Comité de Ética que va a supervisar, que va a autorizar y que va a velar por el cumplimiento de las leyes y regulaciones. En este tipo de estudios, su desempeño va a ir más allá que la función que haga durante el proceso de vigilancia de un estudio fase 2, 3 o 4. Como ya hemos visto, las condiciones son diferentes, el tipo de participante es diferente, el tiempo de estudio es diferente y la responsabilidad del comité de velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos pues es primordial. En segundo lugar, la protección del bienestar de los participantes. Si bien todos sabemos, esta es una de las premisas y las razones de ser de los comités de ética. Sin embargo, toma especial importancia el comité de ética que vaya a estudiar este tipo de estudios fase 1 o estudios de bioequivalencia. Conocer y entender por qué de estos estudios y las diferencias con respecto a los estudios de fase 2 en adelante, como les mencionaba. Y se deberán establecer parámetros de compensación éticamente adecuados para las poblaciones, para las regiones, para el tipo de participantes que vamos a tener en estos estudios. No hay regla de cocina, no hay receta de seguir, porque cada estudio, cada población y cada circunstancia va a ser un tanto diferente y el comité tendrá que ajustarse a este tipo de variabilidad. El comité deberá de contar con mecanismos eficientes de control y de auditaje, en especial con énfasis en los procesos de reclutamiento y los tipos de poblaciones. Los comités de ética usualmente hacemos procesos de auditoría a todos los estudios que supervisamos. Sin embargo, el proceso de auditoría va a tomar un matiz diferente cuando se trate de estudios fase 1 o cuando se trate de estudios de bioequivalencia. Y más que revisar trámites o documentos, o pues obviamente eso es un criterio base. Sin embargo, es buscar más allá el enfoque especializado en este tipo de investigaciones. Mis segundas conclusiones van hacia los centros de investigación. Los centros de investigación que pretendan realizar este tipo de estudios, por supuesto, también deberán conocer de arriba abajo todo lo que son las regulaciones, el cumplimiento a las leyes, tanto nacionales como internacionales, y entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada uno de los países. Por ejemplo, en Costa Rica habrá ciertas circunstancias o ciertos procedimientos que sí se permiten y otros que no, u otros que requieran cierto tipo de acciones diferentes a las que se requieran, qué sé yo, en México o en Brasil o en Colombia. Especial atención para los centros de investigación que realicen este tipo de estudios va a ser la protección del bienestar del participante. No escatimemos en asegurar que los participantes se les va a garantizar, no les podemos garantizar que van a estar libres de eventos adversos, eso es claro, pero sí tenemos que garantizar que vamos a tener un plan de mitigación, un plan de contingencia para atender prontamente cualquier eventualidad que suceda y vamos a tomar todas las medidas necesarias para evitar que sucedan estos eventos. Y por supuesto tener las condiciones, por ejemplo, de pólizas o de presupuestarias para atender cualquier eventualidad. Tercer punto, el proceso de consentimiento informado. Si ya los centros de investigación son meticulosos, aquí triplicar esfuerzos en el proceso de consentimiento y que este participante comprenda que no es solo voy, me sacan sangre y me pagan, sino que es un proceso donde vamos a entender qué va a suceder con ese
con este estudio para qué es. Probablemente este tipo de estudios no le van a dar un beneficio directo a la persona. Indudablemente eso no va a suceder, pero existe un beneficio a la población general, a la comunidad médica, a la población mundial, donde vamos a poder establecer esa equivalencia de un producto y que más adelante pues va a ser beneficio para todos. Pero ese tipo de asuntos tienen que quedar sumamente claros en el proceso de consentimiento informado. Y finalmente, no menos importante, establecer planes de reclutamiento seguros y transparentes. Si el comité no se los pide, ustedes de una vez propónganlos. El plan de reclutamiento, ¿cómo voy a hacer para identificar a los participantes sanos? Voy a tener ese bunch de posibles personas ahí en una lista previa, en una base de datos. ¿Se puede? Pero ¿cómo voy a abordar a las personas, a la población de Costa Rica, por ejemplo, para presentarles este tipo de estudios y para tener este tipo de pacientes que sean voluntarios y que nos puedan colaborar con este tipo de investigaciones? Eso es todo lo que les tenía por esta mañana. Espero que haya sido de utilidad. Y pues a las órdenes en el Comité Ético Científico de UCIMED. Igual aquí les dejo el correo electrónico y la página web. Y pues para esta o cualquier otra consulta, quedamos a las órdenes. Muchísimas gracias por su atención.